Ya inició a grabar, profe. Repito la manito, la dejé levantada. Listo. Nada, buenas noches. Un saludito pues para los que ya están aquí. Y estamos aquí esperando a que los compañeros se conecten. Hemos venido pues avanzando en un ejercicio muy interesante que demanda, como les decíamos, un poquito de paciencia, de persistencia, porque no se puede convertir, digamos, como en una función muy técnica, es decir, como que yo accedo a una plataforma, miro si, digamos, el tema se parece, me suena, lo que me dijeron que tenía que buscar, y lo guardo así, no, demanda como de un proceso de detallar un poquito desde el mismo título de las investigaciones, pues uno encuentra allí pistas, encuentra muchas relaciones. Una de las recomendaciones que hacemos, que desde el mismo título aparezcan las palabras claves pues, de nuestro eje problemático de investigación. En este caso, pues todo lo que tiene que ver con estrategias metacognitivas, con las estrategias motivacionales, y desde allí otros temas también importantes como por ejemplo la automonitorización, el tema del autorregistro, los dos ejes, digamos, claves en el marco de la ejecución que son el autocontrol y la autoobservación, todo auto, porque digamos es un ejercicio que nace necesariamente en el estudiante. El estudiante es el que eh, puede responder, digamos, a unos estímulos del, del docente, de la práctica docente, del espacio, qué sé yo, pero finalmente es quien logra activar unos procesos metacognitivos, y en este caso de autorregulación del aprendizaje. La relación entre metacognición y autorregulación es muy difícil de separar, pero digamos que son muy entrelazaditos. Es prácticamente lo mismo como con unas pequeñas diferencias. Entonces, sabemos que están en ese ejercicio de aproximación con persistencia, paciencia, para poder, digamos, encontrar los referentes investigativos más cercanos al eje problemático de investigación. ¿Cercanos en qué sentido? Cercanos en que, digamos, ya tenemos unos temas muy claros, ¿cierto? Nosotros estamos en la segunda fase de la autorregulación, que es la fase de ejecución. Son tres fases importantes, nos apoyamos mucho en el modelo de Zimmerman, totalmente en el modelo de Zimmerman, que son las fases de planificación, que es toda la parte, digamos, preparatoria, ¿no? La ejecución, como su nombre lo dice, que ya en el terreno de juego, en la práctica, y la reflexión, pues que no nos compete a nosotros, seguramente en otro proyecto donde ya vamos a abordar la fase de reflexión, pero nosotros estamos en la ejecución, estamos realmente en el terreno de juego, ¿sí? Estamos en la acción, por así decirlo, en la práctica, ya de llevar, digamos, una serie de estrategias, ¿cierto? Para potenciar esa capacidad metacognitiva de los estudiantes y, por supuesto, de autorregulación del aprendizaje. Entonces, con la profe Jenny, nosotros hicimos como un desglose de los temas, partiendo en esa división ejecución, dividiéndolo en dos ejes según el modelo de Zimmerman, que son el autocontrol y la autoobservación, y allí se despliegan otros temas que son los que más nos orientan para esa búsqueda. Entonces, tenemos dos bases importantes. Una, las estrategias metacognitivas, que es como el grueso pues, de los estudios que hay, y las estrategias motivacionales. De estos dos ejes temáticos es donde más trabajos de investigación podemos encontrar, pues, de lo que estamos buscando, ¿sí? Ha sido un poquito difícil encontrar, por ejemplo, de automonitorización puntualmente, de autorregistro, pero digamos que son temas que están inmersos en todas esas estrategias metacognitivas de autorregulación, en fin, ¿listo? Eh, pero entonces, por eso les decimos, tenemos que irnos como moviendo, poniéndonos como unos retos, ¿cierto? Y poder
consolidar, digamos, una base importante de estudios para que los podamos seleccionar y empezar a redactar. Entonces nos han llegado tanto a la profe Jenny como a mí ya, digamos, muchos referentes investigativos, los hemos estado revisando, hemos estado retroalimentando un poquito, pues, por diferentes canales comunicativos, eh, depurando, porque pues hay que aclarar que hay unas condiciones que nos imponemos nosotros mismos como equipo de investigación y es desde ahorita, digamos, dar lo mejor porque vamos a trabajar más en función de la producción de artículos. Nosotros pues estamos en un proyecto sombrilla, ya no hacemos parte, digamos, de esa estructura convencional de la tesis articulada como tal. Nosotros no lo vamos a hacer así, ya nosotros vamos a trabajar en función de unos productos de difusión y vamos a empezar desde ya a irlos perfilando. Entonces, si eso es así, con mayor razón, nosotros tenemos que ser como muy estrictos, estrictos a nosotros mismos, o sea, no nosotros como tutores hacia ustedes, sino nosotros como en un ejercicio también de autocontrol, de automotivación, qué sé yo, pero digamos, buscando como esa calidad en los artículos para que tengamos mayores posibilidades de difusión. En este caso, de llevarlos a una revista, de pasar también de pronto por un escenario académico de un evento, con posibilidades también de publicación. Entonces, con mayor razón tenemos que escoger los mejores antecedentes, los mejores referentes teóricos, y en ese sentido, pues nosotros les hemos dado como unas pautas allí. Primero, que los estudios no pueden, digamos, ser anteriores al año 2016, debemos trabajar con los 5 últimos años y eso pues así lo manejan, digamos, en todas las revistas. Eso es como casi que una regla pues de oro eh, que busca tener, digamos, como los referentes más cercanos. Cuando nosotros entremos ya en la parte del marco referencial pronto, desde que uno empieza a escribir, esto empieza a rendir mucho. Entonces, y como somos tantos escribiendo, entonces digamos que nos va a rendir mucho. Pero cuando ya entremos en esa parte de un marco referencial, ahí ya tenemos, digamos, la posibilidad de dialogar con muchos autores, procurando autores recientes, pero ahí ya no tenemos una limitante, pues porque hay unos clásicos y más en este tema de la autorregulación que no están concentrados en los últimos 5 años, ¿sí? Hay, digamos, mucha teoría de Zimmerman, de Pintrich, bueno, una cantidad de autores allí que son del 2000, 2002, 2006, 2004. Hay unos clásicos pues de la educación que se remontan mucho más atrás y que son súper importantes, o sea, tienen que estar, digamos, en esos referentes, pero en el caso de los antecedentes sí nos toca ajustarnos como a esa regla. Entonces, primero que todo, no nos sirven estudios, no que no nos sirvan, sino que no nos convienen. Estudios que sean de fechas anteriores al 2016. ¿Listo? Eso por un lado. Eh, buscamos que no tengamos referentes de investigación en un nivel igual o menor al proceso en el que estamos de maestría. Entonces, digamos que nuestro nivel superior sería doctorado. Pero es preferible trabajar con ya publicaciones en revistas muy bien, digamos, indexadas, eh, y una que otra tesis doctoral, ¿sí? Entonces tampoco nos podemos llenar de tesis doctorales, sino más bien apostarle a los artículos. ¿Qué otra regla? Bueno, más que regla es como aspectos convenientes, que estén bien indexados. Entonces, les hemos planteado pues algunas bases de datos, como por ejemplo la primera es Scopus. Scopus es como la base más exigente, de más alto nivel. Publicar en Scopus es bien complicado, pero pues tomar esos referentes de Scopus, o sea, traer artículos que estén en Scopus, pues le dan mayor calidad a los artículos que nosotros vamos a construir y tal vez eso nos ayude, pues porque las revistas se fijan también en qué autores uno citó, qué bibliografía tiene, entonces ahí va como elevándose el nivel pues de los artículos, ¿sí? Entonces, hay unas bases de datos, la primera, digamos, Scopus, eh,
que ahorita les vamos a mostrar como una rutica ahí como para acceder de manera más directa, por ejemplo, desde la biblioteca virtual del Minuto de Dios, de Uniminuto, perdón, de Uniminuto. Hay otra base que es muy interesante, que es la base Cielo, Cielo, SC, Hielo. Eh, Está también Dialnet, que ustedes han referido muchos artículos de Dialnet, Redalit. Bueno, y hay otras bases de datos, eh, digamos que son, que están bien ubicadas, están bien posicionadas, ¿sí? Hay revistas nacionales, hay revistas extranjeras, pero bueno, digamos que hay que apostarle también a eso. Entonces, de los referentes que nos han compartido, tanto a la profe Jenny como a mí, pues hemos descartado algunos que son tesis, por ejemplo, de pregrado, tesis de maestría. Bueno, si la tesis de maestría o de pregrado se publicó en una revista, pero era súper chévere, pues de una, ¿sí? Pero la sola tesis, digamos, de repositorio de una universidad, pues no nos sirve. Solamente, o no nos conviene. No me gusta la palabra no nos sirve porque puede haber tesis maravillosas, pero digamos que aquí le estamos apostando más a las publicaciones, que es lo que el artículo exige. Digamos, exige en términos de calidad. Eh, y eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces ya digamos que hay como hay unos artículos que ya sabemos que efectivamente nos sirven, pero tenemos que ya tener todo para decir, bueno, es que tenemos tantos, pero ¿cómo nos quedamos aquí con los mejores? Entonces la idea es tener como unos 8 antecedentes por grupo, por NRC, en los temas que estamos trabajando pues, en cada grupo. Y esos antecedentes entre nacionales, internacionales, con base en esos, pues hacer la redacción. ¿Listo? Entonces, ese es como el ejercicio en el que estamos conversando con la profe Jenny. Acordamos pues, y pedirles a ustedes que este ejercicio de búsqueda se cierre este domingo, ¿sí? Y el lunes nosotros poder ya terminar de organizar pues lo que nos comparten y determinarles cuáles serían los mejores antecedentes, los más convenientes, los más cercanos a nuestro eje problemático. ¿Cercanos en qué sentido? Ahí me había quedado, me fui en un paréntesis por allá. Cercanos en el tema, ¿cierto? En el tema pues de la metacognición, en el tema de la ejecución, en el tema de la automotivación, en una cantidad de temas allí que se desprenden también dentro de la metacognición, por ejemplo, la autoeficacia, el autoconcepto, eh, no sé, la conciencia metacognitiva. Hay una cantidad de temas que es bueno, digamos, profundizar un poquito más en esos. Le recomendamos en el modelo, por ejemplo, de Zimmerman, que es el que plantea las 3 fases, y como empaparnos un poquito más allí, porque al empaparnos, pues tenemos mayores elementos al momento de buscar los artículos también, ¿sí? Pero bueno, digamos que hemos visto que así no esté la palabra, por ejemplo, metacognición en el título del artículo, qué sé yo, la autorregulación, ustedes efectivamente han encontrado allí elementos y uno se pone a leer el artículo y dice, ah, claro, aquí está, por ejemplo, que el aprender a aprender, cositas así que uno dice, bueno, qué chévere porque no se están quedando solamente con el título, sino que están viendo también las palabras claves de los artículos, han leído un poquito y eso pues nos da mucha tranquilidad. Entonces, cercano también en términos del contexto poblacional. Entonces, digamos que son estudiantes de educación media. Estamos hablando de los grados 10º y 11. El contexto es Colombia, zonas rurales, zonas urbanas, instituciones públicas, instituciones privadas. Y de pronto, pues, como son de 10º y 11, uno dice, bueno, ¿y si me encuentro un estudio de educación superior? Sí, porque pues ellos están también ya en ese proceso de ingresar a la educación superior, son cercanos en edades, no hay tanta distancia entre ellos y la educación superior, pero sí puede haber mucha distancia, por ejemplo, entre niñitos de primera infancia y estudiantes de 10º y 11. Entonces, tal vez podamos acoger más fácil, pues digamos, los estudios que están en la educación superior. Sí, hay que mirar qué tanto como que se acerca, buscando como que sean muy, no sé, sí, la palabra, valga la redundancia, cercanos, digamos, en términos
de su realidad, de su contexto, en fin. Entonces, eso también es importante. Eso es lo que hemos venido haciendo y eso es lo que queremos cerrar este fin de semana, este domingo, o sea, ya no buscar hasta el domingo y por los diferentes medios como lo hemos venido haciendo, pues compartirnos esa información para nosotros terminarla de consolidar y decir, bueno, tenemos tanto y vamos a escribir sobre estos y otros nos pueden servir también para el marco referencial, porque ahí hay mucha teoría, todos nos pueden servir también para el marco referencial, en fin, digamos que ahí estaríamos trabajando también en otro, en otro sentido, ¿no? En otra perspectiva, ya desde el diálogo teórico, qué sé yo, pero tenemos un material allí muy importante. Entonces, no sé, queríamos como saber cómo les ha ido, pues sabemos que les ha ido bien, pero digamos cómo está este ejercicio de búsqueda de los antecedentes, cómo se han sentido. La búsqueda no puede ser técnica, es decir, eh, buscar es como una clase, buscar es aprender, o sea, buscar, saber que hay unas plataformas, saber que hay unas maneras de acceder, digamos, a esa información, todo eso es como hacer un curso también, o sea, que por eso no puede convertirse, digamos, en una cuestión técnica y ya, sino que hay todo un aprendizaje, digamos, en esa gestión que se hace para obtener la información. ¿Quién quiere compartir? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo les ha ido? Es bueno para nosotros saber. ¿Quién levantó la manito? A ver. Pues, profe, lo que yo le comentaba a Samuel, nivel sí. personal ¿Sí? sobre las dificultades que tuve respecto a estas bases de búsqueda. Ujú. Estuve por última hora, después de su recomendación, la que me hizo internamente, Sí. y estuve revisando en Scopus. La verdad es una plataforma muy completa. Está en inglés, entonces me busqué un video en YouTube Sí. sobre cómo manejar Scopus. Hay unas recomendaciones geniales. De hecho, pues hay algo Uy, que a veces... nos puede compartir ese video, Samuel. Sí, claro. Hay una apreciación de la persona que presenta el, el video, que dice que el inglés pues no debe ser un limitante para nosotros. Y Sí, a no. veces uno siente vergüenza porque a veces uno se olvida de que hay una segunda lengua y que es a nivel internacional, que se utiliza en Sí. muchos, de forma en negocios, se utiliza en educación. Y la verdad es que hay grandes pensadores que están en inglés y que Ujú. vale la pena pues como hacer ese seguimiento a estos hombres y mujeres que han escrito Claro. para la educación y otros temas. Igual el Scopus les permite pasar a español, o sea, casi que uno se queda ahí un momentico y se le cambia a español y se le pasa a inglés. O sea, tiene todas las posibilidades de verlos en inglés, en español, tiene todo eso. Así Eh, es, clic exacto. derecho y ahí tiene la posibilidad. De cambiar el idioma y de una automáticamente te aparece en español. Sí, señor. Claro que sí, muy bien. ¿Quién más? A ver, ahorita les mostramos como para... ¿Por qué? Porque digamos que de lo que hemos visto hay información que ya uno dice, listo, perfecto, esto nos va a servir, pero entonces busquémonos otros que estén en Scopus para que le demos más peso todavía. Entonces tenemos unos de Scopus, unos de Cielo, unos de Dialnet y ya estamos más tranquilos de que pues hay buenos referentes. Entonces, ¿quién más quiere compartir? Y ya pasamos ahorita entonces a mostrarles cómo acceder. Gloria Inés, adelante. Buenas noches, profes, buenas noches, compañeros. Pues nuestro grupo hicimos una consulta previa, pero pues la profe Jenny, gracias a Dios, nos aterrizó con relación a los referentes y y a la búsqueda. Y por el grupo que teníamos, pues compartimos algunos artículos y pues pudimos aterrizar como la Sí. autorregulación de la ejecución. Y sí hicimos consulta de revistas. Y nuestro grupo hizo un primer ejercicio y lo subimos, pero pues no sé si fue que lo subimos mal, no sé si ahí la profe Jenny me puede ayudar. Lo subimos a la carpeta en el Drive y pues Sí. tratamos de hacer como equipo una construcción ya de lo que teníamos,
antecedentes como para aislar las actividades, pero pues ahí vamos, porque la verdad sí fue un poquitico, Sí. pero pues ahí el trabajo está en mancomunado. No, y muy chévere porque eso, digamos, les ayuda, digamos, a ir entrando más en materia del tema. Nosotros les vamos a dar como una especie de, se las vamos a compartir el lunes, Un eh, ejemplo. de ejemplo de cómo redactar. Realmente, y más como se trata de artículos, tienen que ser como muy concretos, muy precisos, porque los artículos tienen una limitante en la extensión. Un artículo está entre 20 y 30 páginas, incluso a veces hasta menos de 20. Entonces, nosotros les vamos a pedir, por ejemplo, mientras ya les damos como oficialmente como una especie, no digamos plantillita, pero sí como un ejemplo, ¿a nosotros qué nos interesa? A nosotros nos interesa primero, pues que ustedes lean el artículo, o no necesariamente lo tienen que leer de pe a pa, pues porque obviamente todos tenemos como maneras de muy estratégicas y eso hace parte de la metacognición. Tenemos nuestras estrategias para ser más eficaces de pronto en una cosa o en la otra. Y en este caso, yo no necesito detallarme un artículo de pe a pa, pero yo sé a dónde voy. O sea, como que he aprendido un poco a ver a qué parte voy y allá encuentro lo que necesito. Entonces, digamos que primera condición, pues obviamente no quedarse con el resumen que aparece del artículo allí de entrada, sino darle una ojeadita al artículo, ir a los resultados, o sea, leer porque es importante, ¿sí? No, porque sí, a veces uno Digamos, nota, perdón, claro. te interrumpo, que yo estoy aquí y allá, les estoy escuchando atentamente. Digamos que el resumen sirve para seleccionar, ¿cierto? Es ese primer acercamiento, pero para la escritura del antecedente sí es importante, digamos que entrar al grueso del documento para saber de qué elementos nos podemos estar perdiendo, porque el resumen es eso, un resumen, entonces podemos estar perdiendo información valiosa y necesaria en la redacción del antecedente. Eso Exacto. es. Y hay, por ejemplo, información muy importante que es información. Uno de un antecedente de investigación puede tener dos, digamos, referentes claves. Uno, la parte metodológica, que lo puede a uno estar orientando ya, digamos, en qué tipo de instrumentos utilizar, o sea, cómo se está moviendo el conocimiento en términos metodológicos, ¿sí? Para la investigación. Entonces, digamos que esa parte de qué metodología utilizaron esos investigadores es un aspecto clave, es un referente clave. Y el otro, los resultados. Los resultados, que es, digamos, esa nueva teoría que surge allí desde esos hallazgos que tienen las investigaciones. Entonces, ¿nosotros qué les vamos a pedir? Nosotros les vamos a pedir que mencionen el artículo, o sea, el nombre del artículo, ¿sí? Que de acuerdo con las normas APA, pues ustedes refieran los autores, quiénes son los autores de ese artículo, que permitan como un contexto cortico de, por ejemplo, cuál fue el propósito de esa investigación, ¿sí? Y en qué contexto se llevó a cabo, en qué población, en qué contexto. Es importante, por ejemplo, saber en dónde es. Entonces, no, que fue un estudio orientado a estudiantes de secundaria de una institución educativa rural en México, ¿sí? Entonces, digamos que con eso ya uno como que la imaginación lo lleva a por allá a un contexto rural en México y uno ya se va ubicando como lector. Entonces, clave, el título, los autores tipo APA, el año de publicación, el propósito de esa investigación, el objetivo, bueno, el fin que tuvo esa investigación, el contexto en el que se desarrolló, eh, la metodología que se utilizó entre instrumentos, por ejemplo, destacar algunos instrumentos o los más importantes, procedimientos metodológicos que son, digamos, novedosos allí o que son importantes y resultados, digamos, como que fue lo más representativo en términos de resultados para ese estudio. Y con eso nosotros ya tenemos el antecedente. Entonces, estamos hablando más o menos como de media paginita por antecedente, eh, en nuestro caso, ¿sí? Digamos, en un primer ejercicio como para tener la información allí disponible. Quizá cuando articulemos para el manuscrito de esos artículos, podamos concretar un poquito más y los podamos conectar mejor, pero digamos que por lo pronto tener como ese insumo disponible de esa información. Entonces, no sé, se me ocurre así como improvisando un poco.
en la investigación tal, los autores tal y tal y tal, y colocamos el año porque es tipo APA, se orientaron en un estudio, en un contexto educativo rural en México, qué sé yo, y ta. Se trató de un estudio mixto, utilizando como principales instrumentos de recolecciones de datos esto y de análisis tal otro. Entre los resultados más importantes se encontró que ta, pero todo muy bien conectadito, y eso es lo que les vamos a compartir como un ejemplo para que ustedes ya lo redacten pues de una manera más, todo en pasado, o sea, esta narración tiene que ser en pasado, tiene que ser en tercera persona, aquí no hablamos, digamos, en propiedad de nosotros, sino que siempre estamos en tercera persona, en pasado porque son estudios que ya pues se llevaron a cabo y uno está es como refiriéndolos, contando, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, básicamente. Por eso, tan pronto cerremos volteemos esta página de la búsqueda, ¿cierto? Ya nos va a rendir mucho más porque ya es la redacción, y para la redacción hay muchas manos. Entonces, lo vamos a distribuir, y unos hacen uno, bueno, tal cantidad de antecedentes. Ahorita, yo no sé si la profe Jenny está, digamos, atendiendo Una ponencia. reuniones porque están preparando una ponencia aquí súper importante que les aprobaron. Entonces, de pronto para compartirles ahorita la ruta de lo que hicimos, yo se las comparto. Sí, no, déjame, ya dejo acá a Francisco. Porque hemos creado como unas subcarpeticas dentro de la carpeta principal nuestra del link que les acabamos de compartir, y para los que llegaron ahorita, la profe Jenny nos compartió el link de acceso pues directo al OneDrive, que es nuestro espacio colaborativo. Este que está por aquí, no sé si todavía estoy compartiendo. Lo voy a volver a copiar para que quede abajito para los que ingresaron luego. Y esa es como nuestra ruta de acceso más directa, entonces para que ustedes tengan ese link como muy a la mano. Si tienen el correo institucional abierto, les abre de una, y si no, pues les toca autenticarse pues con el usuario y contraseña pues de su correo institucional. ¿Me avisan si están viendo la pantalla, por favor? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ya la vemos. Bueno, entonces nuestra carpeta es esta es la carpeta que yo compartí con ustedes, ya la conocen porque ya la habíamos compartido creo que hace 15 días, 20 días, está dividida por las dos grandes subcategorías que tiene la fase de ejecución. En la primera está la autoobservación, y dentro de esas están los dos microgrupos por NRC, el autorregistro y el automonitoreo. Entonces, en autorregistro creamos una carpeta que dice antecedentes. Como dijo el profesor Elkin, digamos que en esta carpeta de ejecución vamos a ir desarrollando todo el escrito, cuestión de que cuando armemos el artículo sea solo, digamos que como entramar todos esos apartados pequeños que hemos ido construyendo. Aquí en antecedentes creamos dos documentos en Word. El primero es para que bueno, este me quedó abajo, pero bueno, en donde va el escrito como tal, no es más importante, sino en donde va el escrito como tal, va acá, redacción de los antecedentes. Aquí con su grupo ustedes van a escribir y van a ubicar. Dime. Media paginita por antecedente. Exacto. Con las pautas que les vamos a compartir. Y creamos otra que se llama bibliografía, porque es muy importante que ustedes vayan ubicando todos los referentes que están consultando, tesis doctorales, artículos, así en este momento no todos se tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente los que, por ejemplo, los que revisaba de mi NRC, varios, digamos que fueron descalificados porque se salían del tiempo. Pero si de pronto son muy buenos y vale la pena, nos servirán para marco teórico, que tienen un espacio o una temporalidad más grande, ¿sí? Entonces, por eso no queremos desechar nada, y ustedes van ubicando aquí, cuestión de que no se pierda nada, porque sí tenemos que referenciar como todo documento académico, ¿no? Entonces, como ir organizando. Yo pienso que ahí pueden ir colocando que como el nombre del recurso y el link, ¿cierto? Sí,
Sí, sí, sí. Y ya luego organizamos la bibliografía al estilo APA o al estilo de la revista que seleccionemos con cada grupo. Exacto. Bueno, lo mismo entonces pasó con automonitoreo. Tiene la misma carpeta, antecedentes. Aquí está la entrega que nos comentaba Gloria, no la había revisado hoy que trabajamos con él, que no estaba, ¿verdad? Porque creamos estas dos. Entonces, por ejemplo, Gloria, te voy a pedir el favor que la pases aquí, o el grupo, la pase aquí a donde dice redacción de antecedentes. Y ahí revisamos con el profe Elkin y quizá cojamos esta de ejemplo para que todos los otros grupos sepan, digamos que cómo terminar de articular el ejercicio. Podría ser, y si no, pues les mandamos un ejemplo como lo dijo Elkin al inicio. Lo mismo tienen esta carpeta de bibliografía para que anoten el dato del documento y la dirección, la URL. Esas son las dos primeras como subcategorías. Aquí está lo mismo la de autocontrol, están las estrategias motivacionales, lo mismo la carpeta de antecedentes. Aquí los compañeros ya subieron 2 artículos que seguramente van a tener en cuenta y los 2 artículos, los 2 archivos que creamos con el profesor Elkin, el de bibliografía y el redacción de antecedentes. Lo mismo ocurrirá entonces con estrategias metacognitivas, antecedentes, bibliografía para que anoten los datos del documento y la dirección, la URL y la redacción como tal del apartado. Del apartado. Y subir los archivitos también para tenerlos en PDF. Claro, así como lo hicieron, me parece genial. Subir esto también es importante. ¿Por qué creamos el Word? Porque de pronto hay documentos que solo están en línea y no pudieron descargar, entonces mejor tener igual ahí el nombre y que no se les pierda, porque después conseguir, cuando uno guarda el artículo así como ustedes lo guardaron acá que dice 1139 texto del artículo, pues digamos que va a ser difícil que después ustedes hagan memoria de dónde sacaron la información. Entonces mejor guardar, les aconsejo, el archivo con el nombre del artículo. Así será también más fácil ubicar. Sí, es mejor. Y uno se va guiando por el nombre mucho. Sí, sí. Esa, o sea, recordémosles un poquito, Janicita, como la jerarquía de los temas y la distribución que nosotros hicimos, aunque todos la tienen claro, pero digamos para mirar como lo que hicimos en la PES. Esta. Exacto. Entonces tenemos en la ejecución 2 grandes ejes temáticos que son autocontrol y autoobservación, y dentro del autocontrol tenemos las estrategias metacognitivas y las estrategias motivacionales, que es como el grueso de todos los estudios, ¿sí? Y estamos haciendo como un esfuerzo por rastrear algunos estudios que estén mucho más enfocados a la automonitorización metacognitiva y al autorregistro. De autorregistro ha sido difícil, yo también me he puesto ahí como a poner la lupa a ver si encontramos. Hay cositas, pero difícil. Por ahí en algunos que nos han compartido está el autorregistro por allá, muy en el fondo del artículo. Pero entonces digamos que ese es como un ejercicio que tenemos que hacer allí de tratar de encontrar estudios mucho más perfilados en este sentido del autorregistro. Y lo mismo automonitorización, ¿sí? Pero ya digamos que con el tema de estrategias metacognitivas y estrategias motivacionales estamos ya cubriendo en gran parte, el trabajo, y por supuesto todo lo que es autorregulación, todo lo que es ejecución, todo eso también va directo. Entonces, era como para refrescar, porque es que en las carpetas las tenemos distribuidas por estos 4 subgrupitos. Subtemas, exacto. Entonces, dentro de cada subtema están los mismos documentos para tenerlo como separadito y no revuelto, ¿sí? Entonces, si estamos en estrategias metacognitivas o estrategias motivacionales, pues allí van a encontrar los 2 documentos en Word. Uno para redactar, ¿cierto? Y otro para ir colocando los nombres de las investigaciones y los links, y para ir también subiendo los archivos que tengamos en PDF. Es que a veces uno en la búsqueda, por ejemplo, uno a veces entra por un link y ni siquiera le da tiempo de abrir, sino que una vez le va descargando un archivo. En fin, recuerden que los links que aparecen con una C al comienzo y no con el HTTP son archivos
internos. Quiere decir que solamente desde el computador donde usted lo descargó puede acceder. Entonces, esos links tienen que empezar todos por HTTP. ¿Listo? A ustedes les abre perfecto, pero a otra persona no les va a abrir. Entonces, digamos que ese es como... Porque se descargan, quedan en línea, pero en el equipo. Exacto. Crea una vinculación distinta, sí. Exacto. Entonces, que conozcan pues esa ruta, que la tengamos clara, que allí es donde vamos a trabajar. La redacción la abrimos, digamos, oficialmente el lunes, ¿sí? Porque les vamos a compartir esas pautas como ese ejemplo de la redacción. No es tampoco dejar como los, ¿cómo se dice? Como los apartados así como fragmentados, los antecedentes fragmentaditos, sino que haya también cohesión con el que sigue, en fin, y que tengamos todo bien organizadito. La única separación que estamos haciendo es como por subtemas, ¿sí? Es lo único. Porque los artículos se van a especializar en esos subtemas. O sea, no necesariamente en esos, pero digamos que se van a especializar. Entonces es bueno tenerlos como separaditos. ¿Listo? Preguntas, antes de mostrarles también como la ruta del acceso a Scopus. ¿Qué preguntitas tienen? A ver, compañeros investigadores. Dudas, inquietudes. Les puedo entonces compartir la ruta ya del acceso a la biblioteca, ¿cierto? Voy a compartir la pantalla. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Sí, señor. Ah, listo. Bueno, entonces venga aquí. ¿Cómo me muevo esto de acá? Acá. Entonces, incluso digitando por Word, biblioteca virtual Uniminuto, ustedes llegan a la biblioteca. O sea, es muy fácil. En Google ustedes, biblioteca virtual Uniminuto y ahí llegan de uno. ¿Sí? Entonces, esta es la página de la biblioteca de Uniminuto. ¿Sí? La biblioteca virtual es una biblioteca pues, en red y Uniminuto ha hecho esfuerzos muy importantes para digamos, establecer acuerdos con otras bibliotecas a nivel nacional y mundial y plataformas, digamos, de bases de datos. Entonces, aquí, en esta página de la biblioteca, permítame un segundito, yo me devuelvo a ver si aquí, un segundito, me devuelvo para mostrarles la ruta más. Entonces, acá, simplemente, mira, aquí es la primerita que aparece aquí. Entonces, uno entra acá, lo lleva ya a la primera página, está como lento, un segundito. Es que quería mostrarles pues, la ruta completa. Está lento. Y normalmente no es tan lento mi computador, se puso lento. De pronto por lo que estás compartiendo pantalla se pone más pesado. ¿Era? ¿Sabes qué? Bueno. ¿Sí ve? Y no me... De mal para adelante, a ver. Paciencia. No, y mire que lo demás está funcionando. ¿Sabe qué pasó? Estaremos distraídos. Entonces, un minuto. Aquí sí tiene que entrar de una. A ver. Oh, Dios mío. Así es la vida. Ley de Murphy. Bueno, no sé si alguien quiera compartirla de pronto que tenga mejor red que yo. Uno de ustedes que abra Google ahí y nos comparta. Porque está muy lento. Ya voy a compartir. Vale, perfecto. Listo. ¿Cómo busco? No, biblioteca virtual Uniminuto y de una le sale ahí. ¿Listo? Si dale ahí la primerita. Sí.
Creo que también es biblioteca.uniminuto.edu, bueno, hay varias maneras. Yo creo que es lenta la biblioteca. Es la biblioteca entonces, Sí. ¿sí? Me estaba haciendo quedar mal a mí ahí la biblioteca. Sí, porque mira que accede a todo bien, pero no, es la biblioteca. Es la biblioteca. Démosla ahí como con paciencia y les vamos contando. Entonces, cuando uno entra por ese espacio, en la parte superior, donde están como las pestañitas, hay una que dice bases de datos. Entonces, las bases de datos son plataformas, ¿sí? Grandes plataformas que acogen muchísimos medios de difusión, revistas, repositorios de universidades, bueno, de centros de investigación, en fin. Y Uniminuto, digamos, ha ido estableciendo, digamos, acuerdos con algunas de esas bases de datos. Por ejemplo, no hace mucho tiempo no existía el convenio con Scopus. Es realmente nuevo. Entonces, digamos que tenemos esa fortuna ahorita de tener ya convenio con Scopus. Entonces, cuando ustedes entran acá y luego van a la pestañita que dice bases de datos, les aparece una cantidad de bases de datos. Por ejemplo, hay una que se llama ProQuest, pero digamos que son como Uniminuto, pues tiene varias carreras. Entonces, por ejemplo, tiene contaduría, administración, psicología, pues digamos tiene muchas bases de datos afines a ciertas áreas del conocimiento. Pero digamos que en términos de educación, incluso de ciencias humanas y sociales, tenemos, tenemos por ejemplo, Scopus, ¿sí? No sé si tenemos Cielo, no me acuerdo, quería confirmar, pero bueno, Scopus está como casi al final de las bases de datos. Hay una cantidad y uno va bajando, y al final, casi al final está allí la de Scopus. Entonces uno le da clic allí y le pide autenticarse con el correo institucional. Luego ya lo lleva y le da como la opción de buscar por palabras claves, por autor, por el título de la investigación, pero como nosotros no tenemos claros esos autores y esos títulos, porque estamos en una búsqueda, es más desde los temas, entonces buscar por palabras claves pues les puede ayudar muchísimo. Y ya ahí, como decía ahorita Samuel, aparecen unos en inglés, pero tiene ahí como dando clic derecho, le da uno la opción de Mira, pasar a español. están así a vuelo de pájaro. Ay, se fueron. ¿Se fueron? Sí, Yo porque sé que ya, está mira que ProQuest, no sé si está está... ProQuest, está Dialnet, está Scopus, Sistema Nacional de Bibliotecas, Ciencia Direct, bases de datos son demostración. Esas son como algunas. Ahí ya, entró. Eso. Pero entonces, pero estás en la biblioteca, sí, ¿Sí? bases de datos. Dale ahí a ver. Está súper lento. ¿Y ahora qué hago? Si ¿Me no tiene el registro? otro lado, a mí me mostraba otra cosa, espérate a ver. Mírala. ProQuest, EBSCO, Eso. ProQuest. Es que no estamos viendo la pantalla. ¿No? No, Sí, yo la señora. veo. A mí De sí me pronto tú te saliste porque el profe Elkin sí la está viendo. Ya me la apareció. ves. Ah, Ok. o se te minimizó de pronto. Ya. Eso, y va al final. Eso. Ahí está, Dialnet, por ejemplo, Dialnet Plus. Dialnet. Ya nos han pasado varios de Dialnet. No sé si Cielo, creo que Cielo también estaba. Apenas la veamos, la reconocemos. Eso. Es que ProQuest tiene como varias, digamos, especialidades. Scopus. Scopus. Entonces ahí en Scopus, simplemente uno le da clic ahí y ya lo lleva pues directamente a Scopus. Creo que No ahí vi cielo. no, como que no está. Pero bueno, digamos que uno puede acceder a Cielo ya de manera directa. Es muy Y a fácil. Scopus también. Eh,
Y ya pues ustedes ahí digamos, ya se pueden mover, digamos, en esa base de datos. De cielo, perdóname, de cielo, creo que cielo, la que separa por Chile, Colombia, a mí me gusta más, o es no, es cielo, sí. La de Chile es chévere, o sea, A mí tiene... me gusta la chilena, eso. Si van a buscar cielo, más que la nuestra, me gusta la chilena. Es como más clara. Sí, y tiene más amplitud, no sé cómo es. Ajá. Ustedes saben que Chile pues, es un referente importante en términos educativos en esta región. Entonces, bueno, y ahí en el Scopus le aparece también, por ejemplo, en qué revista está publicado el artículo. Entonces ya lo que uno hace es, si no los redirecciona directamente pues a la revista, ustedes copian el nombre de la revista y ya la buscan como ustedes consideren ya por Google o algo así, para ver el artículo como tal y tomar de pronto el link de manera más directa, porque es que desde Scopus no se puede. Por ejemplo, hoy estuve yo mirando unos y para tomar el link y tenerlo como ahí a disposición, tocó mirar, bueno, en qué revista estaba, entonces busquemos la revista por internet. ¿Y en qué número? Listo, y ahí confirmamos si está el artículo, entonces ya uno copia ese link para tenerlo ahí como a disposición, porque hay que hacer lista de referencias bibliográficas, vamos a tener que tener todo muy a la mano. Hay que citar, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Y ese es el ejercicio, ya digamos que estamos concluyendo, es pedirles afinar este proceso ya digamos en los poquitos días que nos quedan hasta el domingo. Es un ejercicio autocontrolado, autorregulado, no es que nos tengan que entregar pues así una cosa oficial, no, pero que nosotros, la profe Jenny y yo, al domingo ya tengamos toda la información que ustedes encontraron. Entonces digamos que nos la sigan compartiendo por los diferentes canales que tengamos, como estamos trabajando, para con la profe Jenny revisarlas el lunes temprano y decidir cuáles son los artículos, digamos, que más nos pueden convenir y que vamos a redactar, ¿sí? Y dejar ya los demás para otros procesos. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Y desde el lunes les damos como ¿cuánto tiempo para la redacción? Esa semana, yo creo. Esta semanita, porque Sí. ya es como somos muchas manos, es que cada uno redacte, no sé, 2 antecedentes. O sea, es que sí, porque vamos a redactar 16, 8 y 8, 8 en un RC y 8 en otro. ¿Cierto o qué? Sí. ¿Cierto? Sí. Que son los que vamos a presentar pues en el informe de investigación y ya se van a ir a los artículos. Puede pasar que, bueno, que se repitan estudios, pero pues las redacciones sí tienen que ser diferentes. Pero eso lo definimos, digamos, el lunes. Nosotros miramos cuáles son los más cercanos, los más... O sea, que nos vayamos como con lo mejor de lo mejor. Que tengamos una cuota importante de Scopus, que tengamos cercanía con los ejes de la investigación, con el eje problemático de la investigación, que tengamos estudios muy recientes. O sea, vamos a mirar como todos esos criterios y ya podemos hacer una distribución. Entonces decimos, bueno, dos personas redactan estos dos, otros dos estos dos, o bueno, ahí miramos cómo nos organizamos y eso lo tenemos que hacer desde el lunes para que ustedes tengan la semanita completa para ese ejercicio de redacción. De acuerdo. Tan pronto terminamos, nos concentramos en la problemática, digamos en la redacción del planteamiento del problema y otros temas que hay allí que tenemos que trabajar, como por ejemplo la justificación y todo eso. ¿Listo? Porque muy prontico tenemos que ya estar en el marco referencial también trabajando a 16 manos. ¿A 16? Acá como a 14. No mentira, hasta como a 32, porque son dos. Quedamos 13. Quedaron 13 finalmente, sí. 13. Ok. Bueno, preguntas. Es importante que nos hablen porque ya en estos 5 minutos para terminar. Samuel, adelante. Sí, profe, con la compañera Estefanía y 2 compañeros Sí. más,
si no estoy mal de nombre, Andrés. Andrés. Nos hicimos un pequeño grupito para compartir cierta información en tanto que pudiéramos como conformar ciertos subgrupos. Pero cuando les escucho hablar de que son dos grupos, pregunto, ¿es el grupo que tiene la profe Jenny y el grupo que tiene usted o hay más subgrupos aparte de ello? Estoy confundido allí. Tenemos dos grupos y para este, digamos, vamos a trabajar de muchas formas. Digamos, vamos a trabajar integrados, vamos a trabajar, dependiendo del proceso en el que estemos, nos vamos a hacer una distribución particular. Entonces, para este primer ejercicio de, digamos, de aproximación a esos antecedentes, tanto de la búsqueda como de la redacción, hemos dividido los 4 temas, los 4 subtemas, digamos, en el marco pues, de los 2 temas, de los 2 ejes principales y el tema de la ejecución, 4 grupos, que son los que ahorita les mencionamos. E hicimos una distribución de 2 temas para un NRC y 2 temas para otro. Entonces nosotros, en el caso pues, del NRC 555, nos ocupamos de las estrategias metacognitivas y del autorregistro. Tenemos un reto de afinar el autorregistro porque no hay muchos estudios sobre ese tema, pero bueno, ya tenemos la base de las estrategias metacognitivas, que es lo más importante. Y en el NRC de la profe Jenny, las estrategias motivacionales y la automonitorización. Entonces, digamos que para este primer ejercicio hemos hecho esa distribución. Ya para lo que viene vamos a trabajar también con subgrupos al interior de los grupos, vamos a ir como integrándonos, vamos a trabajar de muchas maneras, pero me parece muy importante que se generen, digamos, grupos de trabajo, pues no necesariamente para una tarea en particular, sino para, que también puede ser, sino para compartir información, para apoyarse, para ayudarse, para retroalimentarse, ¿sí? Eso me encanta, o sea, me parece a mí que eso es súper chévere porque no es como armar nichos aparte para decir yo trabajo contigo aquí en adelante, no. Es para compartir y para retroalimentar y para ayudarse, para apoyarse. Y ahí vamos a ir distribuyendo pues las funciones porque apenas estamos empezando. Cuando lleguemos a todo el tema metodológico, a la aplicación, en fin, pues ahí vamos a necesitar que integrarlos muchísimo. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, y niñas, compañeros investigadores, entonces así quedamos. El compromiso es que todos nos compartan información que esté pendiente o algo así antes de este domingo. Todos hagamos el ejercicio del Scopus a ver si encontramos por lo menos un hito de Scopus cada uno, a ver cómo nos va. ¿Listo? Perfecto, profe. Sí, señor. Ahí nos ayudamos. Listo, prontico los vamos a, también digamos pronto vamos a necesitar definir las instituciones, porque como vamos a establecer el planteamiento del problema, pues necesitamos saber cuáles son las instituciones como tal. Tenemos que empezar ya a trabajar toda esa parte. ¿Listo? ¿Quiénes son los que no tienen institución y a qué población tienen acceso y todo eso? Y eso es, Andrés, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo he visto así, bueno, por encima, varios estudios sobre el autorregistro, pero desde el plano psicológico. Sí, pero entonces no sé si sea conveniente, ya que pues estamos viendo como aprendizaje. Sí, ahí... Antecedente quizá, perdón, profe Elkin, para que antecedente quizá no nos sirva tanto, pero cuando vayamos a teorizar, seguramente tenemos que hacer esa hilación de qué tiene que ver la autorregulación con ese componente psicológico. Claro. Yo también he visto, por ejemplo, del aspecto como clínico, como de el autorregistro como estrategia para la salud, algo así. Pero... Para la Alzheimer, creo que es. Sí, por ejemplo, o para las personas con, ¿cómo se dice? TDAH. Sí.
hay que mirar a ver si nos pescamos algunos por ahí. Ese es como el reto. Estamos así como con una lupita a ver si nos encontramos por ahí algo bien interesante, bien chévere. ¿Listo? Y eso era todo. Entonces así quedamos. Esos son, digamos, como los acuerdos. El domingo que todo eso esté, digamos, reportado a cada uno de nosotros. Para nosotros consolidar la información el lunes sobre la base que ya tenemos y hacer ya, digamos, informarles cuáles son los que consideramos que son los más pertinentes para este ejercicio ya de redacción. Y listo, ¿vale? Eso es, entonces los dejamos, tenemos la sesión del otro curso enseguidita y estamos muy atentos como siempre pues por todos los canales. Muchísimas gracias a todos por su activa participación. Nos encanta ver que estén buscando fuentes importantes y nada, no nos dejen de compartir que estamos ahí súper pendientes. Un abrazo. Ok, muchas gracias, profe. Feliz noche para Gracias todos. a ustedes, muy amables. Listo, Muchas gracias. bendiciones, feliz noche. Muchas gracias, profesor. Bueno, un abrazo. Nos vamos saliendo nosotros también. Chao. Gracias, buenas noches. Vamos contra reloj. Chao. Bendiciones. Gracias.